con una satisfacción particular que recibimos en este programa al expresidente constitucional de la República, Francisco Sagasti. Muy buenos días, señor Sagasti. Gracias por estar acá. Muy buenos días, muchísimas gracias, Fernando, y gracias por la invitación a su muy escuchado y visto programa. Muchas gracias. Bueno, lo hemos invitado en primer lugar, no solamente porque queremos hablar sobre coyuntura con usted también, por su participación en la Feria del Libro, en el curso de la cual usted ha presentado 3 libros diferentes, completando 5 libros desde que dejó la presidencia el año 21. Y hemos constatado que hay muchas personas que se interesan en escucharlo y en comprar sus libros. ¿Cómo calificaría usted la comunicación que ha establecido con el público, que ha sido más numeroso este año que otros y que además acude cada vez más en familia, padres con hijos, como revalorizando algo que parecía que estaba usándose menos, que son los libros? No, yo creo que es fundamental. Está muy bien que tengamos las redes sociales, los medios electrónicos, los tablets, etcétera, pero leer un libro en físico es otra cosa. Hay numerosos estudios que demuestran que a la hora de leer e interpretar un libro impreso, la relación que se establece entre nuestra mente y el contenido del libro es mucho más cercana, mucho más, nos hace pensar, nos hace ver las cosas de una manera distinta, más profunda que la impresión que sale de algo electrónico. Por lo tanto, yo creo que esta feria del libro, sobre todo después de la pandemia, que ha tenido un lleno grande, como usted dice, han ido familias, están los niños de nuevo aprendiendo a leer, y si bien se dice que en el Perú no hay muchos lectores, yo creo que este es un signo y una señal muy realmente estimulante, y espero que continúe este interés en la lectura. Usted ha retomado su actividad como profesor universitario en la Universidad del Pacífico, que es la que publica este libro por lo demás, y trata de expresar toda su experiencia de más de 50 años de estudios, de fundación de instituciones como GRADE, de dirección de instituciones como la Prospectiva en la ONU, como el Consejo de Ciencia y Tecnología de la ONU, y volcar todo eso. ¿Qué es lo que echa más de menos en la formación de los jóvenes con una vocación al servicio público, que deben entender el mundo de hoy mejor para poder contribuir a una mejor gestión de nuestro país? Mire, la razón de escribir este libro y los otros y el nuevo que estoy terminando, he terminado otro manuscrito ahora, como le digo, he vuelto a mi tarea, a mi trabajo intelectual, con mucho interés, con mucho entusiasmo, pero sobre todo con la experiencia adquirida de la práctica política durante los últimos 5 a 10 años, ¿no? La idea central es poder transmitirle a las siguientes generaciones 2 cosas. Primero, que tienen una situación inédita. Estamos en procesos de cambio acelerado, de cambio como no lo teníamos en 500 años, en todos los ámbitos de la vida humana. Y en segundo lugar, que esto requiere una renovación de conceptos, de manera de ver las cosas, de manera de percibirlas, manejarlas, relacionarse con ellas y sobre todo de actuar con una visión de futuro y con una plena conciencia de los peligros y las oportunidades que estamos enfrentando. Para esto necesitamos ir hacia atrás, para ver cómo la práctica de las políticas públicas, de la gestión empresarial ha evolucionado, para entender ¿qué tipo de cambio es el que necesitamos hacia el futuro? Y en el libro que ha mencionado usted, Decisiones en tiempos turbulentos, medio siglo, en ciencias de sistemas, planeamiento, gestión y gobernanza, lo que hago es precisamente eso. Mirar hacia atrás de dónde vienen todas las ciencias de gestión y las ciencias de formulación de política, dónde nos encontramos y cómo hemos evolucionado en los últimos 50 años y cuál es el futuro. De esta manera creo que podemos preparar a las generaciones futuras para que no cometan los mismos errores de nuestra generación. Que sean originales y cometan sus propios errores, pero no repitan los nuestros. Bueno, Decisiones en tiempos turbulentos es un homenaje a sus maestros, a quienes le han enseñado desde los años 60, que usted comenzó un doctorado, pero está orientado al futuro, no está orientado simplemente a reconocer homenajes antiguos, sino qué estamos haciendo mal y en qué podemos mejorar. ¿Qué es lo que aprendió
de lo que de verdad se podía cambiar cuando ejerció el poder durante poco más de 8 meses? Mire, aprendí que se pueden poner en práctica muchas de las ideas que uno tiene, sobre todo en la forma de ejercer el liderazgo. No solo liderazgo en empresas, en organizaciones, sino también el liderazgo político. Y el próximo libro que acabo de terminar y he entregado a los editores tiene un capítulo dedicado especialmente a las formas de ejercer el liderazgo político. Lo que yo he aprendido y he tratado de poner en práctica y lo he demostrado, por ejemplo, es decir, que se puede hacer las cosas bien con honestidad. Si no hay ningún miembro de mi gabinete que esté investigado por corrupción, para empezar. Segundo, se pueden hacer las cosas trabajando en conjunto. En vez de las peleas que hemos visto entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil, etcétera, en mi gobierno, en el gobierno de transición y emergencia, demostramos que podemos trabajar todos juntos y podemos enfrentar los problemas de una manera concertada. No solamente entre estos sectores, sino también lo que estamos viendo en la actualidad, el enfrentamiento de poderes, es realmente una cosa absurda. Durante el breve tiempo que estuve como presidente, tuvimos 13 reuniones del Consejo de Estado y trabajamos juntos con el Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Consejo de Ministros, en fin. Trabajamos todos en conjunto para resolver los problemas que teníamos de la pandemia, del oxígeno, de las vacunas, de la recuperación económica, para hacer elecciones limpias y libres que se demoraron mucho tiempo, pero demostraron con todas las actas que han estado disponibles, a diferencia de lo que ha sucedido en Venezuela, todo eso. O sea que se puede el Perú gobernar bien. Esa es la tesis básica y queremos que nos lo explique cómo, después de una breve pausa, después de la cual yo le voy a preguntar precisamente sobre el tema de Venezuela, cómo lo analiza usted, y qué ha pasado después que dejó la presidencia usted el 28 de julio del año 21 para que nuestros indicadores en varias materias económicas, sociales, de corrupción y sobre todo democráticas se hayan degradado tanto. Nos lo va a contestar, por favor, después de la pausa. Son las 9:19, estamos en la cabina de RPP entrevistando al expresidente constitucional de la República, el doctor Francisco Sagasti. Usted mismo ha introducido, señor expresidente, el tema de Venezuela, que esperemos que funcione como un parteaguas respecto a la conciencia democrática de nuestro continente, por una parte, pero otra parte también de la consecuencia que la falta de democracia tiene, uno, para la crisis económica y el empobrecimiento del país, y dos, para el esparcimiento de la delincuencia transnacional, ¿no? Su reflexión sobre la situación en Venezuela, por favor. Bueno, es gravísima y ya hemos visto cómo se ha ido deteriorando y ya vemos lo que es el resultado de tratar de copar y controlar todas las instituciones públicas, todas las instituciones del Estado. En Venezuela sistemáticamente se ha hecho eso durante el periodo de Hugo Chávez y ahora con el presidente Maduro, y el resultado ha sido una corrupción, crisis económica, realmente un despropósito, emigración acelerada, en fin, todos los datos demuestran este desastre. Y lo que han hecho en paralelo es tratar de posicionarse y controlar todas las instituciones públicas, el sistema electoral, el tribunal electoral, el poder judicial, el Congreso, en fin. Fuerza Armada. Bueno, y Fuerza Armada también. Bueno, y acá lo que estamos viendo, hay que también recordar lo que ha sido en los años 90, en la cual experimentamos algo muy, muy parecido, ¿no? De acuerdo, pero pudimos salir de eso. Yo creo que Venezuela va a salir. Esto es un parteaguas, como usted dijo, esto es un tema muy importante. Yo creo que todos los países democráticos tenemos que apoyar sin reservas a Venezuela para que se respeten los resultados. A diferencia del Perú, en el cual las actas se publican, la OMPE publica las actas tan pronto se tienen, no solo eso, cada personero se lleva una copia del acta en la mesa. En el caso de Venezuela, han hecho todo un mecanismo complicadísimo para evitar mostrar las actas.
felizmente, y se logró armar un sistema paralelo que permitió a la oposición tener copias de las actas, así como las han tenido aquí en el Perú, y en base a esa información poder dar los resultados que todos conocemos y que da una clara victoria a la oposición contra el gobierno de Maduro. Que quede claro ese punto ahora. En el Perú, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué conclusiones ha sacado usted de la visión que inspira al gobierno de la presidenta Boluarte a partir del discurso que pronunció durante 5 horas el domingo pasado? Mire, yo, como usted ha visto, Fernando, yo no he dado muchas entrevistas recientemente porque siempre hay la esperanza de que tanto el Ejecutivo como el Congreso tengan un súbito ataque de sensatez y se den cuenta de que realmente lo que el país necesita es otra manera de gobernarnos, más abierta, mucho más clara, más democrática, no tratar de copar las instituciones. Y yo creo que lo que ha sucedido este 28 de julio, tanto en el Congreso con la elección de la mesa directiva de una alianza realmente rarísima, entre las cuales tenemos de extrema izquierda, extrema derecha, y lo prueba el comunicado sobre Venezuela con toda claridad. Es evidentemente que es una alianza que no tiene ningún principio ideológico, y en el Congreso lo que hemos visto es un deseo de mantener el poder. Y por el lado del Ejecutivo lo que hemos visto no es ningún propósito de enmienda, ningún propósito de reconocer errores, un triunfalismo de 5 horas totalmente intrascendente. Entonces, después de eso uno llega a la conclusión que seguir esperando estos ataques súbitos de sensatez, sin bien nunca hay que perder la esperanza, por lo menos a 3 años del haber salido del gobierno, lo que veo es un deterioro, una pelea entre instituciones, un deseo de coparlas. Claramente hemos visto decir cosas inauditas en el Congreso, mochasueldo, en fin, no quiero entrar en detalle. Dicho sea de paso, mañana va a salir una nota mía, un artículo en el diario La República, en la cual estoy tratando de hacer un análisis de dónde estamos, de por qué estamos así y cuáles serían las salidas. Pero, resumiendo, yo creo que estos 3 últimos años nos han mostrado un deterioro con respecto a la situación que tratamos de dejar un poquito mejor a la que encontramos. Después hablaremos sobre las salidas políticas, pero yo quisiera, entre tanto, hacerlo hablar sobre una de las propuestas que ha llamado más la atención, que es además sobre un tema que le concierne a su carrera profesional, la creación de un Ministerio de Infraestructura, porque usted ha puesto siempre el énfasis en la gestión pública y en los progresos que gracias a la ciencia de gestión y a las ciencias de sistema se pueden lograr. ¿Qué nos aporta crear un Ministerio de Infraestructura en estas circunstancias? Absolutamente nada. El problema es que aquí en el Perú tenemos el fetiche de que cuando hay alguna dificultad hay que crear un ministerio para esto, un ministerio. Recuerde usted las discusiones sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora el Ministerio de Infraestructura. Por favor, no podemos dar soluciones burocráticas a un problema estructural. Aquí lo que necesitamos es tener otra concepción del Estado, no solo eso, sino los desafíos que enfrentamos en la actualidad a nivel nacional, a nivel interno y a nivel internacional requieren otra concepción de lo que es la gestión pública y no sectorial, ministerio por ministerio, juntar, mezclar, cambiar cuadraditos o rectángulos en un organigrama, sino tratar de defender una administración pública meritocrática y capaz. No hacer lo que se está haciendo ahora, tratando de destruir, servir, no hacer lo que se está tratando de hacer ahora, tratando de nombrar maestros sin pasar exámenes, no haciendo lo que se hace ahora, tratando de destruir el sistema de educación superior, creando universidades a diestra y siniestra, sin tener ni siquiera profesores para poder enseñar, ni presupuesto, etc. Entonces, soluciones burocráticas a problemas estructurales nunca han funcionado, ni aquí ni en la quebrada del Ají. Usted nos ha dicho que mañana va a hacernos conocer un punto de vista con salidas políticas, y me imagino inspiradas en los 2 principios que usted denunció antes. Por una parte, honestidad, lucha contra la corrupción, y en segundo lugar, trabajar juntos.
¿A qué unión llama usted? ¿Con quién se puede unir usted, que es miembro del Partido Morado? Mire, yo soy un militante más y punto, dentro del Partido Morado. Su voz pesará, ¿no? Su voz pesará. Bueno, yo creo que en general, ahora que tenemos 33 partidos políticos, lo que tenemos que asegurar es estar en una situación en la cual no nos vuelva a suceder lo que pasó en el 2021, que fue que los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda presentan 1 o 2 candidatos, mientras que el resto presenta alrededor de 15, 20 candidatos. En esas situaciones van a siempre pasar a la segunda vuelta los 2 extremos, aunque sea con porcentajes bajísimos, 12, 15, 18 o algo así, los extremos van a pasar a la segunda vuelta y desplazar a la moderación, la tranquilidad, los puntos de vista más sensatos. Por lo tanto, si es que esto se vuelve a repetir en el 2026 o si de repente por algún milagro se adelantan las elecciones, si esto se vuelve a repetir, en gran medida va a ser responsabilidad de esos 20 o no sé cuántos partidos, de los cuales yo diría hay 5 o 6 más o menos serios. Si esos 5 o 6 partidos serios no son capaces de unirse, de buscar una salida en común, yo creo que van a ser responsables del descalabro que probablemente venga cuando continuemos con el mismo esquema que tenemos en la actualidad. De acuerdo. ¿Y mantiene usted conversaciones? ¿Participa en el diálogo con esos 5 o 6 partidos que usted cree susceptibles de permitir una alianza? Hasta el momento había que esperar hasta el 12 de julio, que fue el momento en que se cerró, y hemos visto que ya, incluso después del 12 de julio para la militancia, ya hay 2 partidos más habilitados para participar en las elecciones. Yo creo todavía, es un poco prematuro empezar estas conversaciones, pero creo que en algún momento va a ser absolutamente necesario. Y yo invoco a los líderes de los partidos para que, en la medida de que piensen en el país, dejen de lado sus ambiciones personales. Esto no es un problema de egos. Aquí hemos tenido la situación, hay que unirnos todos, pero detrás mío, dicen. Por favor, aquí yo creo que lo que tenemos que tener es, por ejemplo, un acuerdo de hacer entre partidos sensatos, moderados, con visión de futuro, algún tipo de primarias para poder tener una plancha presidencial común, incluso si quieren mantener las listas al Congreso separadas, eso podría ser. Pero lo importante es tener un programa común, temas de punto fijo claro que se podrían en marcha para reinstitucionalizar y redemocratizar al país y poner solamente 1, quizás 2 planchas que representen ese punto de vista. Muy bien, señor Francisco Sagasti, expresidente constitucional, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones sobre lo que ha hecho usted con los libros que ha presentado en la Feria del Libro y sobre lo que se propone hacer para que nuestro país tome un rumbo político que nos lleve al desarrollo y a la democracia. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a presentar con mucha satisfacción también al periodista argentino basado en Estados Unidos, el señor Andrés Oppenheimer, por un libro llamado ¿Cómo salir del pozo? No es una pregunta, está entre signos de admiración y su subtítulo es Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Comentaremos, si tenemos tiempo también, el libro presentado por un colega nuestro, a Alejandro Neira, diplomático y escritor, que presentará también mañana a las 7 en el Auditorio César Vallejo, de la Feria del Libro, CIA, Perú, 1985-1992. Hacemos una pausa y recibimos con gran placer también a Andrés Oppenheimer.